encontramos frente al templo y convento de Santo Domingo de Guzmán. Las historias de los conjuntos conventuales del sureste de México y de hecho de muchos países latinoamericanos son muy especiales. Los monjes conservaban un cierto sentido renacentista de la grandeza, de ahí que planearan y construyeran sus conventos para ser habitados por cientos de monjes, pero nunca llegó a ser así. El mayor número que se cree que llegaron a habitar un convento de este tipo fueron 18, lo cual significaba que un 80% en un momento dado del convento estaba vacío, pero el sentido de grandeza con que fueron planeados es admirable y se puede observar en esta fachada del convento. Ahí también es muy claro el sentido antisísmico de la arquitectura y la pequeña capilla lateral es encantadora por sus proporciones, a pesar de conservar un poco la idea de las cúpulas generales del conjunto. La proporción la hace pequeña y muy agradable. Por supuesto, los vanos han sido modificados, pero las pequeñas lucarnas de la bóveda sí deben haber sido planeadas así en su origen. El aspecto actual del conjunto conventual debe ser muy diferente del original. Estos terrenos fueron sujetos a varias disputas porque pertenecía una parte a una orden dominica y otras a otras órdenes. La iglesia que se ve al fondo pertenecía a una cofradía y es también muy probable que haya variado la topografía de esta área adjunta al convento. Tampoco hay que olvidar que este convento sirvió durante la Guerra de Reforma y posteriormente como cuartel general, como cárcel, muy accidentada su vida y su historia. Entonces ha sufrido modificaciones continuas. Lo que es extraordinario es que la fachada esté tan poco mutilada. Solamente en los casos de algunas de las figuras de santos principales, sobre todo en el primer piso de la fachada, sí fueron mutiladas con todo deseo y conciencia. Pero es una fachada muy completa para todo lo que ha visto históricamente. Santo Domingo de Guzmán tienes que situarla como la hermana menor, un poquito la pariente pobre de las iglesias dominicas de Antigua. Este es el momento del gran desarrollo del barroco, en que toda la exuberancia estaba lograda. Nada más que acá no se pudo tener la finura de encaje que se tenía en Antigua. Sin embargo, el barroco salomónico ya había llegado a su mayor desarrollo y esta iglesia lo muestra. Cada piso de la fachada te muestra un salomónico diferente. El del primer piso es un salomónico más o menos clásico, con una base muy alta y luego las guías. El segundo piso son las partes estriadas, la mitad el medio fuste es salomónico y luego vuelve a ser estriado. Y el último piso es puramente salomónico. El capitel de la iglesia tiene lo que se ha dado a llamar las pilastras serlianas, que tienen una forma parecida a unos detalles de Serlio, que es un diseñador italiano, y que tienen la forma muy guatemalteca de las pilastras de chimenea. Si quieres después vemos el detalle. En Chiapas no existió nunca el equivalente estípite de lo que en el centro de México fue el churrigueresco, pero este barroco ya es tan elaborado que podría corresponder a esa época. Se han detectado más de 18 tipos de elementos vegetales de flores, perfectamente discernibles en este tipo de fachada, además de palmas, palmetos, guías, vides, y luego se utilizaron el tipo de
con una base de, ¿qué se dirá? Como de molde, como la que está en la ventana esta central cuadrada, y luego las otras que son totalmente a mano. Es interesante notar cómo toda la está encimada sobre un encaje sobre la orilla de la gran base de la torre. No sé si ves aquí, como si se derramara. Es un poco la idea de que una tela, un brocado, se tendiera sobre una fachada. Y es particularmente interesante porque hay ciertos motivos que son particularmente chiapanecos. Por ejemplo, la presencia muy frecuente de las sirenas. Si pudieras ver tener una vista aérea de este conjunto conventual, te percatarías que la serie de cúpulas, la serie de almenas, la serie de contrafuertes te dan todavía una reminiscencia un poco del 16, porque tiene mucho del sentido militarizante de fortaleza. Hay que pensar que Chiapas era el último reducto cultural en ciertos sentidos, y que todavía ellos, con las guerras y rebeliones, como la rebelión Chamula que había ocurrido, vivían pensando que podían ser atacados. Entonces los estilos militarizantes de fortaleza tuvieron una vigencia mucho mayor acá que en otras partes de América, y aún que en Europa. Y además la influencia de la arquitectura antisísmica, porque esta gente estaba consciente de que tenía que hacer muros sumamente gruesos. De otra forma no podría soportar los terremotos. Muros de esquina son un buen ejemplo del efecto de solidez y de permanencia deseado y buscado. Y los picos, este sentido un poco militarizante de la arquitectura. Almenado. Es bastante posible que la portada lateral sea ligeramente posterior a la portada principal de la iglesia. Aún así, ambas guardan bastante relación, y como este edificio, comparado con algunos otros conjuntos conventuales de América, fue construido en un lapso relativamente corto, tiene bastante unidad de estilo, lo cual lo hace bastante especial, un caso particular en Chiapas. Esta portadita es muy interesante, es un poquito copia de algunas también portadas guatemaltecas. Además de lo más identificable, que es esta pilastra salomónica, al fondo está lo que se ha dado en llamar pilastra almohadillada, que es muy particular, y realmente parece que fuera una serie de almohadas colocadas unas encima de otras, que le dan un sentido de profundidad y de ligereza muy especial. Claro, en el nicho principal está Santo Domingo de Guzmán, y de esos derrames, esos roleos ultrabarrocos hacia ambos lados, que le dan una ligereza muy agradable. Y los inevitables almenas a los lados. También laterales al nicho central se ven un poquito después de las columnas, esas figuras geométricas con cierta reminiscencia prehispánica. Estas cúpulas, que aparentan ser de nervadura, en realidad son falsas. Las cúpulas son de medio tambor, y por dentro puede apreciarse eso. Estos nervios que se añadieron a la cúpula por el exterior son puramente decorativos. Lo que ocurre es que Chiapas tiene reminiscencias góticas tan entrañables que era muy difícil para los constructores desprenderse de ese tipo de signos exteriores del gótico, y aún en el barroco se traslaparon. Algo particularmente interesante de esta fachada es el arco remetido. Tú ves un arco y luego otro saliente, que es un detalle que se encuentra con cierta frecuencia en la arquitectura guatemalteca. El hecho de que no haya un centímetro que no esté cubierto con esa decoración vegetal lo hace particularmente agradable. Hacia un extremo inferior ves
primera presencia de sirena en esta fachada, que va a ser encontrada no solamente en esta fachada, sino a lo largo de San Cristóbal. Esta es una sirena pues un poco elemental, un poco modificada. Tiene rostro de margarita y el cuerpo, más que de sirena, es como de saurio. Hay que recordar la otra presencia de sirena, por ejemplo, la guardacantón, que se encuentra en la esquina de la plaza principal de San Cristóbal, que también tiene un cuerpo que nos recuerda a una serpiente. En las calles laterales de esta fachada principal se encuentran los restos muy mutilados de los santos que probablemente se trataron de San Pedro y San Pablo, nada más que vestidos con el hábito dominico. Inmediatamente todos sobre nichos en forma de venera. Inmediatamente después estaban los monogramas de Cristo y HS, y eso Hominum Salvator, la H modificada, estilizada en forma muy ancha y sosteniendo la cruz. Por arriba del monograma de Cristo encontramos la presencia del Niño Jesús en medio de dos leones, con una versión indígena encantadora del león. Hay que recordar que los indígenas nunca conocieron al león de melena y era una versión ingenua. De ahí que nos recuerde más bien a perros que a leones. Al centro, encima de esta doble remetimiento de fachada, encontramos el primer angelito, que ya está tan borrado dentro del florón central que prácticamente es un mono. Después el nicho, pues cercenada la figura del santo, y hacia los lados los angelitos juguetones, unos colgando de las vides y de los roleos, y otros deteniendo parte del entablamento del primer cuerpo. Son particulares y anotar los roleos, estos centrales que están después del Niño Jesús con los leones, todos cubiertos con flores al interior. Ya en el segundo cuerpo de la fachada, en las calles laterales, vemos el símbolo de la dinastía de los Habsburgo, el águila bicéfala, nada más que en este caso está mutilada la cabeza. Y estos son de los pocos casos en el que todavía observamos un cierto sentido militar y que no sea parecido a un jolote o un guajolote, como generalmente representa el indígena al águila. Nota las diferentes vides y los diferentes florones, hojas de acanto sobre todo. En el caso de los nichos de este segundo cuerpo, tiene forma de venera, pero ya no es una concha, sino que está cubierta con entrelaces. Y hay una decoración que nos recuerda a la escama de la sirena de nuevo al fondo del nicho. Este segundo piso nos muestra una salomónica sui generis, helicoidal en su primer tercio, salomónica en el segundo y de vuelta helicoidal en el tercero, con una dirección de giro diferente. Al centro, la ventana cuadrada, que es la ventana de coro, que es muy típica de Chiapas, así en esa forma. A los lados, esos medallones con los angelitos turiferarios, o sea que tienen ellos unos pequeños incensarios que con eso se están echando humo a la custodia central, la custodia en forma de sol. El trabajo de yesería ahí es muy fino. Las flores probablemente que están dentro del nicho de la ventana estén hechas con moldes, tal como encontramos en catedral. De nuevo volvemos a encontrar esas hojas de acanto, y hay que notar cómo el juego de remetimientos, el juego de volúmenes, al llegar al cornizamiento que va a sostener el tercer piso de la fachada, ya es la locura barroca. Entran, salen, da cierta impresión de que no hay sostenimiento tectónico a la arquitectura,
ahí ese es el desborde, ¿no? La locura. Las columnas salomónicas que están, cuyo primer tercio es más o menos un florón, como un macetón del cual surge la salomónica en sí, y con capitel jónico modificado. Los santos del último, ya laterales son santas, no totalmente identificadas, pero es evidente que son figuras femeninas. Y los nichos están mucho mejor conservados que los pisos inferiores. Al centro hay que notar la presencia de las sirenas, que están indolentemente recostadas en medio del espacio que queda entre los roleos centrales, y que cuelgan un poco de los brazos, son un poco sirena, un poco ángel. Inmediatamente al centro, después de la figura que probablemente sea de nuevo de Santo Domingo, que ya nada más le quedan los muñones de los brazos, está un medallón en el cual se encuentra la corona real, siendo elevada hacia los cielos por un par de alas. A ambos lados de este nicho central, de nuevo las águilas tricéfalas, que aquí sí conservan todavía las cabezas. Curiosamente no se tratan de representaciones totalmente simétricas. Si te fijas, hay cierta variante en las alas y sobre todo en la cola. Una de ellas tiene mucho mayor plumaje que la otra. Hay que recordar aquí la presencia de la mano indígena, que tenía que ser, había que hacer concesiones. Y la presencia, por supuesto, de la corona en medio de las dos cabezas del águila. Inmediatamente después del medallón encontramos a otro angelito que sostiene parte del último cornizamento, acompañado de las sirenas, de las cuales se ve prácticamente el torso y muy poco del cuerpo escamado. Continuando en sentido ascendente, encontramos las famosas columnas serlianas, que son parte de ese diseño de chimenea que atravesó de Italia a Guatemala y que sufrió una serie de modificaciones y que se hizo un símbolo y un signo arquitectónico típico de lo guatemalteco. Continuamos hacia ambos lados. Ya no estamos hablando ahí de un tercer cuerpo, estamos hablando de un capitel. Sin embargo, se vuelve a retomar la pequeña columna salomónica, ya diminuta, pero se insiste en ella y se insiste en los roleos. Y en el verdadero capitel en sí, la cruz de Alcántara, símbolo dominico, que es repetida en el motivo de hierro, y los ángeles que la guardan. Existen algunos estudios interesantes al respecto de la presencia de la sirena en nuestra iconografía. Se cree que los españoles, al llegar a las aguas cálidas de nuestros mares, encontraron mucha presencia de manatí, y ellos confundían, que ellos llamaban pez mujer.
Nos encontramos en la plaza principal frente a la Casa de la Sirena. En relación a las sirenas que vimos en la iglesia de Santo Domingo, he aquí otro ejemplo de una versión ingenua de mano indígena, en este caso con un gracioso gorrito que recuerda al de un obispo, y un clavo más o menos situado a la altura del ombligo. Tenemos frente a nosotros la Catedral de San Cristóbal. La Catedral de San Cristóbal de las Casas es la hermana pobre y provinciana de la Catedral de Antigua. Hay que notar que la finura del detalle, sobre todo de la decoración en argamasa, es mucho más burda si comparamos con Santo Domingo, aquí mismo en San Cristóbal de las Casas. Parte de esta decoración es notorio que está hecho con un molde, mientras que toda la de Santo Domingo está hecha a mano. Algo que sí tienen en común es la entrada de hornacina, es decir, esos dos arcos, uno más remetido que el otro, y que es un dato también característico de la Catedral de Antigua. La ventana del coro en este caso es abocinada, mientras que en Santo Domingo era cuadrada, y pueden observarse las águilas bicéfalas, que aquí son una verdadera caricatura. Han perdido todo sentido de solemnidad y más parecen unos guajolotes un poco grifados. Asimismo, la calidad del trabajo escultórico es muy inferior en este caso, aun cuando el sabor es bastante más clásico, menos barroco que Santo Domingo. Aquí estamos tratando con pilastras de capiteles dóricos en el primer plano, jónicos en el segundo, y no hay salomónicos, sino solamente columnas lisas en el primer cuerpo y decoradas en el segundo, únicamente las centrales. Sí continuamos encontrando hojas de acanto y toda una serie de motivos variados, sobre todo los casetones estrellados, que son bastante repetitivos y que encontraremos unos más elaborados en San Agustín, aquí en San Cristóbal de las Casas. Los nichos vacíos del remate, en donde sí se ve un sabor clásico, con algunos roleos ya abarrocados, y parte del trabajo escultórico que es poco discernible desde acá. Supuestamente son los apóstoles los que están dentro de los medallones del remate. En las calles laterales al extremo encontramos toda una serie de medallones, algunos de ellos muy curiosos. Encontramos modificaciones de la cruz de Alcántara, algunas alusiones a las flores de lis. Pero es fácil notar que hay cierta ausencia de simetría y un trabajo, una concepción mucho más burda en la distribución de la decoración. Esta catedral fue dedicada a la Virgen desde época muy temprana, 1539, y lo prueba la pieza escultórica del centro del nicho inferior, bastante burda, con los angelitos posados a los pies sobre una media luna, en la versión clásica virginal.
tiempo. Le quiero señalarle algo, pero que se lo primero para no lo va a hacer. En San Cristóbal es muy común encontrar una transposición decorativa de la tela a la piedra, a la decoración de fachada. En este embocinado de la ventana del coro de la catedral pueden observarse unos pompones y colgajes que parecen, después del casetonado, que parecen imitar una colgada de tela. Lo mismo que encontraremos en el Carmen, donde funcionan como guardamalletas, que son claras reminiscencias de los pendones medievales. Quien filma la arquitectura colonial y en particular la san cristobalense padece el problema de nuestro fachadismo, que es una característica de la arquitectura de la época colonial. El urbanismo no nos prepara a encontrar los grandes y maravillosos edificios a través de una avenida, por ejemplo, sino que nos sorprendemos dando la vuelta a una esquina y encontrar una fachada extraordinaria, pero es muy difícil apreciarla en su totalidad. Tenemos que fragmentarla y generalmente nos situamos tan cerca de ella que tenemos que contorsionarnos para verla completa. A un costado de catedral, las ventanas abocinadas rojas que vemos corresponden a la capilla de Guadalupe. Cuyo trasero termina ya con la construcción catedralicia. Paralela a la capilla de Guadalupe, al interior, encontramos el baptisterio, que es responsabilidad de Carlos Flores y que es una obra neoclásica muy sui generis de esta ciudad. Los ventanales laterales muy probablemente también sean responsabilidad de Carlos Flores y son ya de principios de este siglo. Hay que recordar que este cuerpo lateral sufrió muchas modificaciones a lo largo de la historia. Tuvo durante algún tiempo unos ventanales de hierro forjado que pertenecieron primero a una cárcel, estuvieron aquí temporalmente y luego fueron afortunadamente quitados. Y la portadita lateral, que es muy clásica. Lateral de catedral es una muestra de la historia accidentada de este edificio. Es evidente que las ventanas laterales no corresponden temporalmente o cronológicamente a la fachada. Son muy posteriores, con estas palmetas de inspiración pseudoclásica, muy probablemente responsabilidad de Carlos Flores a principios de este siglo. Durante un tiempo, las ventanas cuadrangulares en medio de las abocinadas tuvieron unos horrorosos ventanales que pertenecieron a una cárcel. Afortunadamente fueron removidos y ya tenemos los vanos ciegos. Este contrafuerte pegado a la fachada de catedral es una muestra de las diferentes etapas constructivas del edificio. La fachada en sí se derramaba hacia un lado y aquí se ve embarrada sobre el contrafuerte, que muy probablemente fue adicionado como una seguridad posterior a un sismo. La portada lateral es sumamente clásica, muy sobria. Es probable que las decoraciones que se encontraran dentro del nicho central hayan desaparecido. Lo que sí continúa es el medallón superior
bastante manchado, que tiene alusiones obispales, con la doble llave y la mitra. Es difícil saber si los medallones laterales a la portada estuvieron en algún momento dado rellenos con cartelas o fueron planeados para rellenarse después y nunca se alcanzó la compleción de la decoración. Lo que es evidente es que el cuerpo lateral de catedral nos muestra una vez más la asimetría del edificio. Este medallón lateral, a pesar de encontrarse bastante manchado, guarda todavía detalles: la mitra, las dos llaves, la cruz de 3 aspas y las cínculas colgando de la mitra, que es un símbolo obispal. Hay que recordar que esta catedral sea la sede más importante de la ciudad y del estado.